gracias a la suma de actores claves y alianzas estratégicas en diversos ámbitos, lo que ha permitido impulsar proyectos y programas que nos fortalecen. El Gran Jujuy se va consolidando como una región dinámica, en constante crecimiento y con un alto potencial para seguir prosperando en el futuro. Damos lugar a las palabras. En primer lugar, escucharemos al señor Intendente de San Salvador de Jujuy, arquitecto Raúl Jorge. Hola, bueno, muy buenos días. En primer lugar, agradecerle a Claudio y a mi amigo, mi hermano, Fabio Quetras, mi maestro también en muchas ocasiones, cuando allá por el 2008, 2009 comencé a formar parte de un grupo de intendentes, alcaldes, comisionados de todo el país que buscábamos formar en una nueva dimensión nuestros conocimientos y aplicarlos justamente con uno de los más ejemplares hombres que conocen, saben, se especializan en algo que para nosotros es una pasión y tal vez una vocación de construcción social y política, que es los municipios, el poder local. Y a través de Fabio, bueno, muchos intendentes que en algún momento les ha tocado cargos más importantes y relevantes en espacios nacionales, pudimos compartir la experiencia de alguien que pone foco, que tiene tal vez la misma o más pasión que nosotros mismos, y de alguna manera, como lo hemos comentado algunos intendentes, siempre vemos en esa posibilidad de Fabio que integre el Congreso de la Nación a una voz que impone siempre la presencia, la necesidad, y esto que es tan significativo que en el mundo, antes que la institucionalización de los poderes nacionales, de las naciones, de los territorios, de las provincias, existieron las ciudades. Y en ese entendimiento y en esa vocación de entender la relación tan íntima, tan profunda que existe con los vecinos, siempre nos gusta decir, los intendentes somos los que estamos más cerca de los problemas y a veces más lejos de la solución. Por eso, bueno, un placer tenerlos para abordar algunos temas que nos preocupan y focalizan tal vez la ansiedad que tienen los equipos técnicos y tenemos los intendentes de ver el tema asentamientos, en este caso que se va a abordar, pero también toda la problemática de la inclusión como fórmula de entender la creación y la gestión del territorio a través de esta herramienta que ha sido el Gran Jujuy, que sigue dando pasos trascendentes para el bien de cada uno de los que viven en San Salvador, en San Antonio, en Palpará, pues ya. Muchísimas gracias y de nuevo tratar de producir este encuentro significa para nosotros un verdadero honor. Gracias, Claudio, gracias, Fabio, y como siempre, queremos ver aquí. Por las palabras del señor Intendente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge. Finalmente escucharemos al doctor Lisandro Aguiar, presidente del Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, pero también presidente del Parlamento de Gran Jujuy. Muy buenos días a todos, señor Intendente, al Intendente de San Antonio, Fabio. La verdad que siempre es un gusto escucharte, es un gusto porque nos compartas tus conocimientos y sapiencias con Claudio, que también hemos tenido varios contactos charlando un poco estos procesos de metropolización que se están dando en distintos sectores del país. En este caso me toca, como bien decía el locutor, hablar como presidente del Parlamento del Gran Jujuy.
La verdad que este instituto dio sus primeros pasos en el año 2022, es la consecuencia de un trabajo que se viene realizando ya hace muchísimos años. El intendente municipal, el arquitecto Chuli Jorge, con otros intendentes, firmaron un convenio en Río Blanco, que dio pie a un proceso que también de alguna manera tuvo una institucionalización muy importante en septiembre del 22, con lo que fueron los primeros convenios y actas de creación del Parlamento del Gran Jujuy. ¿Qué veíamos? En este caso, en la primera etapa, los municipios de San Salvador de Jujuy, Palpalá y Llana, que teníamos problemáticas comunes, que teníamos intercambios permanentes y que muchas veces las legislaciones eran muy visibles. Hoy, entre Palpalá y San Salvador de Jujuy, hay una avenida, la avenida Cuellar, que separa los dos distritos, las dos jurisdicciones. Algo parecido pasa con San Antonio, ahí veo también al presidente del Consejo Deliberante de San Antonio, donde el loteo La Vega está cruzando el río y ya es jurisdicción de San Antonio. Y lo que buscamos a través de este instituto es justamente que los concejales, primero de estas tres jurisdicciones, luego se sumó San Antonio y ahora está ya próximo a sumarse también Perico, podamos tener espacios de debate y espacios donde planteemos las problemáticas comunes, busquemos soluciones comunes y de esa manera trabajar en sesiones que permitan dar a conocer la voluntad de los cuerpos deliberativos. En ese sentido, se ha avanzado ya con 3 sesiones. Quiero destacar porque hemos tenido muy buenos resultados en algunos de los proyectos que se han planteado. Hemos pedido, por ejemplo, todos los consejos deliberantes la posibilidad de realizar una importante obra sobre lo que es la ruta provincial 4, conocida en nuestra jurisdicción como Avenida Bolivia y en la jurisdicción de Lara como Pedro Ortiz de Zárate, y el gobernador ha escuchado este planteo y realmente nos ha dado una muy buena noticia luego de que el cuerpo deliberativo, el Parlamento del Gran Jujuy, plantee esta situación. Hemos tenido también muy buen resultado con un problema histórico de límites territoriales. El Parlamento del Gran Jujuy ha expresado la necesidad de resolver la cuestión de límites territoriales entre la localidad de Yala y la localidad de San Salvador de Jujuy, particularmente en el sector de Ocloyas, y hemos visto que la Comisión de Límites de la legislatura se ha reunido a tratar esta temática, es decir, que hay una respuesta clara por parte de las autoridades provinciales en estos temas. Hemos planteado la necesidad de contar con una ley de coparticipación y el gobernador ha anunciado la voluntad de remitir el proyecto de ley de coparticipación municipal a la legislatura. Así que de alguna manera vemos que el Parlamento del Gran Jujuy, esta integración del área metropolitana de San Salvador de Jujuy, está dando muy buenos resultados. Esperemos que podamos seguir haciéndolo crecer, seguir tomando fuerza, porque la verdad que creo que esto es lo fundamental del Parlamento, la unión que hace la fuerza, el análisis de las problemáticas comunes y resolver esas cuestiones. Seguramente queda mucho por hacer, pero agradecer particularmente a todo el equipo de la Secretaría de Planificación y Ambiente que está trabajando de manera permanente, asesorándonos en muchos aspectos técnicos. Simplemente esto y agradecer, por supuesto, a Fabio y a Claudio y quedar a disposición por cualquier cosa. Muchísimas gracias. El presidente del Parlamento del Jujuy, presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad, doctor Lisandro Aguiar. Para finalizar con esta apertura, el señor intendente de San Salvador de Jujuy, arquitecto Raúl Jorge, hará entrega de unos presentes a los señores expositores que hoy nos visitan. Reciben, diputado nacional Pablo Teclas, presidente de Ciudadanía Republicana.
Señores, momento de comenzar con las conferencias. Despedimos a quienes nos han acompañado en la mesa: el señor intendente de San Salvador de Jujuy, el arquitecto Raúl Jorge, el doctor Lisandro Aguirre, en su carácter de presidente del Parlamento, el señor intendente de San Antonio. Nos vamos a quedar con el primer expositor. Es un honor presentar al diputado nacional Fabio Kirtlas, destacado abogado y académico de renombre, con una vasta experiencia en gestión de ciudades y desarrollo local. El diputado Kirtlas ha sido reconocido tanto a nivel nacional como internacional por sus contribuciones en el ámbito legislativo. Agradecemos su presencia y esperamos con interés su exposición sobre el tema de reasentamientos involuntarios como herramienta que nos aporte conocimiento sobre una problemática conjunta de nuestra área, que son los asentamientos urbanos. Buen día, bienvenido, diputado nacional Fabio Kirtlas. Buen día a todos, muchas gracias. Gracias en especial al intendente Jorge, que siempre hace consideraciones muy exageradas sobre mí, me da un poco de pudor. Gracias también a Claudio, que es el verdadero, en toda obra humana siempre hay quienes llevamos las luces, pero hay trabajadores cotidianos que hacen posible las cosas, y Claudio es una de esas personas que desde su esfuerzo sistemático en las áreas metropolitanas está construyendo una enorme obra para Argentina, y que podamos pensar, construir soluciones para estas circunstancias, que la humanidad en algún momento determinado, un siglo y medio, dos, empezó a evolucionar de vivir en ciudades hacia vivir en áreas metropolitanas, en el sentido de que la mancha urbana empezó a exceder los límites jurisdiccionales, y empezamos a enfrentar un problema que ya lo habían visto hace 2000 años, que te cuento una pequeña anécdota, ya lo habían visto los romanos. Los romanos habían descubierto que era muy difícil para la supervivencia del imperio que dos poderes convivan en el mismo territorio. La coordinación entre más de un poder en el mismo territorio era muy difícil. No me voy a extender acá cómo lo resolvió Roma, no me interesa ahora, ya pasó, pero lo cierto es que lo que nosotros creímos que es novedoso, no lo es. Y en definitiva, el problema sobre el que me voy a dedicar, de asentamientos involuntarios, es un problema que está en la base de la idea de la mitad. Los urbanistas solemos decir, un poco para poner en valor lo que hacemos, que habitamos todos, habitar habitamos juntos y habitar habitamos siempre. O sea que nosotros administramos ese problema. Es un problema ineludible, de una dimensión ineludible. El urbanismo, voy a hacer este pequeño paréntesis porque me parece importante, el urbanismo no es otra cosa que un conjunto de técnicas para adaptar el espacio a las necesidades de un ciudadano, y ordena que a partir de ese momento se construya con aberturas de tal tipo, es que incorpora un dato de la biología a la adaptación del espacio y una necesidad específica. Como puede ser el abrir la tendencia del tiempo, las necesidades de la velocidad, de la distancia, de la tecnología, de la iluminación nocturna o de lo que fuera. Por eso siempre resignificamos el espacio.
Porque en la medida en que cada tiempo el espacio nos tiene que brindar distintas respuestas, lo tenemos que resignificar permanentemente. Y una espacialidad que puede ser muy necesaria en un momento puede dejar de ser necesaria en otro, ¿no? Si uno ve la modernización de las casas en la época, van siguiendo el formato de la dimensión de la familia, las necesidades del trabajo, la cantidad de tiempo que uno pasa adentro o afuera, cómo puede mantener o no los alimentos, etc. El urbanismo nunca va a morir, porque siempre vamos a necesitar la resignificación del espacio. En esta idea de que vivimos en áreas metropolitanas, hay tres temas de la cuestión metropolitana que son importantes ser destacados. Una es la escala. Un área metropolitana, casi por definición, tiene una escala, voy a usar una palabra, una escala problemática, porque se trata de grandes volúmenes, flujos de personas, flujos logísticos, etcétera, necesidad de construcción de centralidades, necesidades ambientales, etcétera. El otro que es escala no es una escala estática, sino que es una escala determinada justamente por los flujos. Por lo tanto, ustedes imagínense, yo siempre pongo un ejercicio conceptual. Si el área metropolitana de Buenos Aires, probablemente la que yo más conozco, las personas de Quilmes trabajaron en Quilmes, duermen en Quilmes, votan en Quilmes, consumen en Quilmes, producen basura en Quilmes. Lo de la luz, lo mismo. Lo de la matanza, lo mismo, y la capital, lo mismo. Tendríamos un problema mucho menor que el que tenemos ahora. El problema que tenemos ahora es que personas que duermen en Quilmes consumen el Capital Federal y dejan sus impuestos ahí, o ensucian el Capital Federal, o ensucian en Quilmes, o votan en un lugar en el que viven un poco, porque simplemente duermen, y usan los servicios sociales de otros, etc. O sea, no es solo la escala, sino los flujos. Y si uno mezcla estas dos cosas, se encuentra con el problema infinito al que le ha puesto cabeza mi amigo Claudio, que es el problema de la gobernanza metropolitana. El problema de la gobernanza metropolitana en definitiva es un problema de la definición de la escala y del flujo. Yo suelo decir, y no para bajarle el precio a la cuestión metropolitana, que todos los problemas metropolitanos que hay en el mundo son problemas políticos. Porque para todos ellos hay una solución técnica. Uno podría preguntarse, ¿por qué no se aplica esta solución técnica? O sea, para el problema de gestión de tránsito de Nápoles, hay una solución técnica. Se sabe cómo hacerlo. Se sabe si hay que restringir el auto en determinadas zonas, en determinados horarios, si hay que establecer imposiciones fiscales, si hay que facilitar la movilidad a pie o en bici, se sabe. La pregunta es, ¿por qué no se hace? Para resolver el smog de Ciudad de México, se sabe lo que hay que hacer. Si hay que producir incentivos para que las industrias se relocalicen, si penalizar cierto tipo de producción industrial, se sabe. Para el 99% de los problemas metropolitanos que existen, la solución técnica ya existe. Por lo tanto, que la restricción de esa solución y su aplicabilidad es un problema de tipo político. Y con esto no quiere decir que sea un problema de voluntad política. Cuando digo que es un problema de tipo político, incluye que es un problema de comprensión cívica, generación de instituciones para que puedan aplicar esa voluntad política, conseguir recursos para poder hacer posible esa solución técnica en términos políticos y aplicación de. Pero no es que estamos frente a un dilema técnico, que no sabemos lo que hay que hacer. Sabemos lo que hay que hacer. La pregunta es si podemos hacer lo que hay que hacer. No si sabemos o no sabemos lo que hay que hacer. Pero no hace falta llamar a ningún gurú. Simplemente la solución técnica existe y hay que construir un conjunto de dispositivos que es un lugar donde tomar la decisión, un lugar donde pensar el financiamiento, construir conciencia cívica sobre ese tipo de respuestas, que por supuesto que en general apuntamos como respuesta técnica, muchas veces su aplicación tiene complejidad. Y después ejercer una voluntad. Yo les voy a contar
la historia de los asentamientos involuntarios rápidamente para que ustedes entren en situación. Existía desde los enteros de esto que voy a decir, muchos lo deben haber sentido nombrar. En los años 90, muchos habrán sentido nombrar a los protocolos de Kioto. El protocolo de Kioto era un conjunto de disposiciones, había sido impulsado por Naciones Unidas, cuando empezaba a crecer la agenda del cambio climático, un conjunto de disposiciones que funcionaban a modo de recomendación para luchar contra lo que en ese momento se llamaba el calentamiento global. Entonces, había un protocolo que era el protocolo de Kioto, muy famoso. Y ya había algunas personas en el mundo de la gestión urbana que planteaban ampliar esas recomendaciones a otras áreas de la vida urbana. Los países centrales, pero más específicamente Estados Unidos, eran resistentes a esta idea de recomendaciones hechas por un organismo internacional que ellos tuvieran que aplicar, porque se sentían como que nos tienen que venir a decir qué es lo que tenemos que hacer nosotros, pero hay un poco de un celo de ese tipo. Y en general, había un área de los problemas urbanos, que era la resiliencia urbana, que era particularmente despreciado por los países del primer mundo. Porque los países del primer mundo, ¿qué veían? Hay una luz en Colombia, mueren 800 personas. Veían las imágenes por la CNN y dicen, ¿cómo no querés que mueran 800 personas? Por Irlanda. Esa era la imagen que se le componía a una persona del primer mundo. O pasaba que se expandía una frontera económica y había un problema de desplazamiento de familias violento en otro país de América Latina o en Asia. Bueno, ahí, vos fíjate en el planificación, había como, hasta que ocurrió lo del Katrina. ¿Se acuerdan del huracán Katrina? Porque cuando ocurrió lo del huracán Katrina, en Nueva Orleans hubo que desplazar a 150.000 personas. Recién cuando les pasó a ellos, se dieron cuenta de que el problema era un problema severo. ¿Por qué? Permítanme que se los cuente, porque creo que les va a ayudar. Por supuesto, ellos a quién le encomendaron la tarea de desplazar a 150.000 personas, al ejército de los Estados Unidos. Es una burocracia que funciona fenomenalmente bien, tiene recursos materiales, etc. Y el ejército de los Estados Unidos hizo lo que le mandaron. Sacó a 150.000 personas de una zona de riesgo y lo llevó a lugares no riesgos. ¿Ok? 150.000 son un montón. Tenemos idea que se vamos. ¿Cómo hace un general de un ejército para sacar a una persona de una zona de riesgo o una peor riesgo? O sea, la lógica que está en su cabeza es la lógica del frente de batalla. Saco a una persona del frente de batalla y lo pongo en un lugar seguro. Entonces desplazaron gente a distintos lugares. Hubo gente desplazada a Texas, está como a 1.500 kilómetros, ¿no? Claro, 150.000 personas, hay 150.000 historias. Hay personas que perdieron tratamientos médicos, personas que tenían problemas económicos, de todo tipo. Y en esta lógica, que el ejército los retiró lejos para que haya un proceso de reconstrucción de la vida urbana y de volver, tardaron como 70 días para volver todo a su casa. Los norteamericanos se dieron cuenta de que el reasentamiento de personas quizás no tendría que ser una tarea que tenga que hacer el ejército. Quizás se precisaría un cuerpo específico que conozca más la psicología de las personas, las situaciones de vida cotidiana. No es una guerra contra el huracán, es otra cosa. Es una emergencia, pero no es una guerra. No hay un enemigo al que tenemos que vencer. Y cuando pasó lo del Katrina, yo no conozco bien el tema, pero no quiero entrar en detalles escabrosos. Cuando pasó lo del Katrina, Estados Unidos aceptó que tenía que haber un consenso universal sobre el resentimiento involuntario de personas y se impulsó lo que se llama el protocolo de Hyogo, que es otra ciudad japonesa. Se empezó a estudiar este fenómeno.
el fenómeno del resentimiento involuntario de personas. Porque hay 4 circunstancias que han acelerado y mucho los procesos de resentimiento involuntario de personas en el mundo. Una, las grandes obras de infraestructura. Las grandes obras de infraestructura indique que hay que hacerlo lo que hay que hacer, pero hay momentos que no son elegibles. Un puerto de agua profunda que capaz hay que correr un pueblo de pescadores, es ese lugar, porque estamos, por ejemplo, están ahí, y no están a 2 kilómetros o 3 kilómetros. Cuestiones de necesidades económicas, la más típica son las explotaciones mineras o hidrocarburíferas. Argentina, yo voy a ser comentario, porque es un poco políticamente correcto, pero Argentina, lo que es la cuenca de Vaca Muerta, tiene muy poca población arriba, pero hay lugares en el mundo donde se encuentran recursos disponibles de ser puestos en valor, gestionados, y arriba vive gente, y hay que producir a veces presentamientos, cuestiones vinculadas a la funcionalidad urbana, que es el caso actual, si vos perdés funcionalidad urbana, ustedes no piensen que están solos, casi todas las ciudades metropolitanas tienen situaciones de funcionalidad urbana complicadas por asentamientos humanos que en principio necesitarían desplazarse y por riesgos derivados del cambio climático. Es muy interesante el tema porque estamos hablando de resentimiento involuntario, siendo que las áreas metropolitanas, yo lo ponía, pensaba, es el modelo más claro de asentamiento voluntario. Y acá le vamos a pedir, es un proceso casi de desmetropolitanización, le vamos a pedir que se corran a un conjunto de personas. Pero lo que se pensó en Giobo no es que la lógica de correrlos o no correrlos. Lo que se pensó en Giobo es, si tengo que sí o sí correrlos, porque hay un bien mayor que lo justifica, ¿qué cosas tengo que respetar para poder correrlos? Entonces se estableció lo que se llama un régimen de salvaguardas. ¿Qué alternativa tiene la población desplazada a los efectos de poder llevar adelante ese desplazamiento de todas maneras? Y hay muchos casos que se aplicaron de desplazamiento con salvaguardas posteriores, hay un montón de salvaguardas, por ejemplo, imaginar los días futuros. Esto que voy a decir parece una tontería, pero no lo es, porque hubo desplazamientos que no lo respetaron. Mantener la unidad familiar, no romper el contexto etnocultural de la zona. O sea, hay casos de desplazamiento de personas desplazadas cientos de kilómetros. Y el caso probablemente más notable de estos son los desplazamientos humanos que hacían en los Estados Unidos respecto de los pueblos originarios, que desplazaban varias veces a distintos idiomas, por lo que tenían que cambiar su forma de vida. Hoy con el régimen de salvaguardas, todo eso tiende a minimizarse. Es decir, qué cuestiones documentales, qué garantías de hábitat, qué servicio público tengo que prestar, etc. A tal punto de que hay un montón de colegas que empiezan a leer las situaciones de resentimiento involuntario como una oportunidad urbana. Es decir, hay una situación conflictual, que es el resentimiento, pero el resentimiento también puede ser una oportunidad. La diferencia entre que sea un conflicto o una oportunidad es una diferencia de costos, en el fondo. Y en el medio de esto se mete la palabrita mágica que es la planificación. El hecho de que una situación de resentimiento sea involuntaria no significa acá, no significa que no tenga que ser planificada, por supuesto. En general, solemos asociar la planificación a una cuestión un poco parsimoniosa en términos de cómo desplegamos la acción humana. Pero la planificación tiene más sentido cuando uno enfrenta una situación X, cualquiera sea, cuyo resultado es impredecible. Las acciones rutinarias merecen menos planificación que las acciones cuyos resultados son impredecibles. Dicho esto, yo le quiero dar un enfoque conceptual. Cuando nosotros hablamos de que esto debe ser planificado, no es porque creamos que la planificación sea un remedio para todo. La planificación sirve para algunas cosas y para otras no.
no es un remedio todo terreno. Sin embargo, la situación de resentamiento involuntario sí que necesitamos planificar, porque vamos a incidir plenamente sobre modos de vida. El ejemplo argentino que yo conozco, para tomar en cuenta más traumático probablemente, fue el resentamiento involuntario más grande que se hizo en Argentina, fue el de la obra de Yacyretá. Pero hay uno muy violento que fue las 60.000 familias que se desplazaron con la autopista de Buenos Aires en la época de Cacciatore. Pero las indemnizaciones fueron muy buenas en el comité internacional y las situaciones conflictivas muy pocas, pero la familia. Es más, hay gente que decía que pase la autopista por arriba mío, las indemnizaciones eran muy buenas, la gente hubo desplazamiento dentro de la ciudad, estaban en la ciudad y se desplazaban. Pero en una situación más traumática, en Yacyretá 4.500 familias se presentaron. Se les dio vivienda de mejor calidad que tenían, en general, etcétera, pero era gente que vivía de la economía ribereña, hacer ladrillos o pescadores. Se los presentó en un barrio de vivienda pública tradicional, fuera de la condición ribereña, y fue un desastre económico, una bomba electrónica. Y eso ahí hubo un déficit de planificación contextual. Tomando en cuenta que planificamos porque asumimos que enfrentamos una restricción. Si pensamos que no hubiera ninguna restricción, no necesitaríamos planificar. Entonces, ahí la cuestión de la complejidad y la reflexión es la que nos obliga a decir, si yo tengo que llevar adelante un programa de asentamiento involuntario, ¿cuál es la restricción que enfrento y cuáles son los pasos que tengo que aplicar? No solo las salvaguardas, sino los pasos que tengo operativos y activos. En la Ciudad de Buenos Aires, como que decir, en la Ciudad de Buenos Aires hubo casos, como el caso de eventual desplazamiento de la Villa 31 en Trajitín Domínguez, que había avanzado hasta el 80%, nos guste o no la metodología, se discontinuó eso y hoy esa villa es el triple de lo que era en ese momento. Digamos, ahí no hubo ningún criterio ni de proceso político, por supuesto, ni de planificación. Ahora, ¿por qué este tema crece mucho ahora? No es que nos aumentó la sensibilidad. Quiero que seamos conscientes de eso. No es que antes pasaba o no pasaba y no nos dábamos cuenta, sino que el tipo de conflictividad que vivían las sociedades nuestras hace 30 años. Ustedes agarran cualquier noticiero de hace 28 o más de 30 años. Se van a dar cuenta que el tipo de conflictividad que vivíamos era el tipo de conflictividad de fábrica. Trabajadores en mejores condiciones de trabajo, mayor salario, patronales y el Estado mediante en ese conflicto. Ese era el conflicto típico de las sociedades industriales como la nuestra hasta los años 80. Y ahora, por un montón de motivos, y uno es la pérdida de peso por industrialización del tejido económico, se produce un desplazamiento del conflicto, de lo que se llama del conflicto de fábrica al territorio. El conflicto territorial no es solo por la locación. El conflicto territorial implica una demanda que engloba la vulnerabilidad. O sea, lo que antes era el conflicto de fábrica, ahora es el conflicto territorial. Y demanda frente a la sociedad, a partir de una situación de vulnerabilidad, se expresa en un conflicto de tipo territorial. Somos de acá, pertenecemos acá, tenemos una serie de derechos por ser de acá. Es el tipo de conflicto hegemónico hoy, con dos enormes dificultades respecto al anterior. El conflicto de fábrica es un conflicto estructurado, el secretario general del sindicato y el presidente de la Cámara Empresarial. En cambio, el conflicto territorial no es estructurado. Y el conflicto de fábrica tiene una agenda cerrada, se meten los de la estructura. El conflicto territorial es un conflicto de opinión pública. Pueden ser 10 familias nada más, pero se transforma en un conflicto de opinión pública en torno a la legitimidad o no legitimidad de una persona de ocupar el problema 100% político. Y cuando decimos la ciudad es de los ciudadanos, muchas veces las 10 familias que están ahí creen que son solo los ciudadanos, que el resto no son los ciudadanos.
La, la ciudad, para poder funcionar, tiene que cumplir reglas de funcionalidad. La ciudad es de los ciudadanos, es de todos los ciudadanos. Como está muy deslegitimada en muchos casos la representación política, hay grupos humanos que se apropian de esa representación y hacen de ese conflicto un conflicto escalable. Por eso hay conflictos potencialmente pequeños, vinculados al asentamiento involuntario, pero que se transforman en conflictos nacionales en torno al derecho o no de alguien de ocupar un lugar o de usar un recurso. Esto pone en juego una cuestión central que se discutió políticamente en la última elección en Argentina, para yo creo que de mala manera, es la cuestión del orden. ¿Por qué creo de mala manera? Porque hay muchas interpretaciones acerca de qué es el orden. Yo quiero aclarar acá que soy un defensor del orden. Yo creo que las reglas están para cumplirse, que el orden urbano mejora la vida humana, que hay un orden que tiene legitimidad, que hay otros órdenes que no la tienen, etc. Pero básicamente la construcción del orden urbano, y esto es muy importante para mí, son dos cosas. Y esto, de todo lo que dije, lo que se tiene que llevar es esto. Son dos cosas. El orden urbano requiere de reglas adecuadas y de inversión pública. Con reglas adecuadas solo no alcanza. Y con inversión pública solo no alcanza. Reglas e inversión pública. Solo puedo imponer la voluntad de poner la funcionalidad urbana por encima de la necesidad del grupo cuando tengo buenas reglas y buena estrategia de inversión. Si no, es muy difícil imponer el orden público. Soy de los que creen, de todas maneras, que un buen antecedente del asentamiento involuntario en una ciudad, voy a poner el caso de la ciudad de Buenos Aires, donde durante la gestión de red hubo unas 15 situaciones de esto en toda la ciudad, Villa 20, Villa Franca, Bueno, Villa Cultura, situaciones que no salen en los diarios tanto, etc., pero que el gobierno tuvo muchos recursos, pero tuvo algunos éxitos que hizo que las experiencias posteriores tuvieran menos resistencia que las primeras experiencias. Porque los afectados no veían esta intervención como una agresión pública, sino que habían internalizado el discurso de la funcionalidad urbana. Yo vivo cerca de un barrio popular, de Villa, que se llama Villa Fraga, que antes de la intervención pública había que rodearla para pasar de Chacarita a Villa. Había que hacer, por no hacer 300 metros, había que hacer cerca de 2 metros. Y en un momento determinado se hace una intervención y se abre la calle y ahora uno pasa en un ratito, digamos, un semáforo nada más que. Es increíble porque los que estuvimos acostumbrados a rodearla, ahora podemos notar la diferencia. Era tan obvio que había que cumplir esa calle. Pero la intervención fue posible porque los ciudadanos de ahí no consideraban que era una agresión contra ellos correr, sino que habían incorporado la idea de la funcionalidad urbana. Voy a correr un poquitito del tema del asentamiento involuntario y voy a ir a un tema porque básicamente es lo mismo. El triunfo político de que en la Argentina se asuma la necesidad de institucionalizar y dar respuestas al área metropolitana, va a depender de que los actores políticos no crean que esto es contra ellos. Que haya institucionalidad metropolitana. Nosotros estamos tratando de hacer esto, porque creemos que la coordinación metropolitana le puede hacer ahorrar mucha plata al Estado argentino. Nosotros estamos trabajando porque creemos que la coordinación metropolitana le puede hacer ahorrar mucha plata al Estado argentino. Muchísima plata. Quizás Jujuy no sea el caso, pero hay muchísimas áreas metropolitanas donde el nivel de descoordinación de los municipios de la periferia y de los municipios centrales es muy alto. El nivel de superposición de funciones es muy alto. El nivel de competencia prestacional es muy alto. Y la coordinación metropolitana permitiría una adecuación mejor de los servicios públicos, menores movilizaciones innecesarias de las personas,
mejor administración del espacio público y la planificación, evitar una competencia negativa en términos de planificación urbana, etc. Pero ese discurso no está incorporado. No está incorporado en el fondo porque tampoco está incorporada la idea de que la gestión de proximidad es una gestión política de primer orden. Se sigue viendo la gestión de proximidad como una, comillas, intendencia en términos edilicios, de alguien que simplemente limpia. Y la verdad es que los intendentes administran la convivencia. La vida cotidiana es nuestra verdadera vida. Y nosotros no nos hemos dado cuenta del nivel de politización posible de nuestra vida cotidiana a través de respuestas adecuadas. Así como el reclutamiento involuntario es más fácil de ser llevado adelante. Si se incorpora una idea de orden legítimo, basado en reglas claras e inversión, la idea metropolitana es una idea posible si se entiende que la coordinación es en favor de la convivencia y de la calidad de los servicios. Muchas gracias. Hemos escuchado a Claudio Auguiaro, perdón, hemos escuchado al diputado nacional Fabio Guética. Fue la primera exposición de esta jornada. Ahora los vamos a invitar a una pequeña pausa y luego volvemos, sí, con la disertación de Claudio Auguiaro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un placer estar en San Salvador, compartiendo la rica experiencia que ustedes están llevando adelante en materia de institucionalización de la cooperación metropolitana. Agradecer en particular al intendente Jorge, que nos ha recibido con mucha calidez y nos va a permitir a lo largo del día de hoy ver los avances que se están realizando en materia de coordinación en el área metropolitana de Jujuy. Agradecerle también porque para mí es un gran gusto y un honor estar compartiendo panel con mi maestro, con Fabio Quedlas. Fabio, más allá de haber sido mi maestro en temas de desarrollo local, es la persona que me inspiró a dedicarme al tema municipal, al tema de los gobiernos locales. Fabio siempre inspira, así que para mí estar acá hoy con él es un gusto inmenso. Y gracias al intendente Jorge. Bueno, como había mencionado recién en la introducción, el locutor, yo me voy a referir a dos procesos que se están dando en paralelo. Uno es el proceso de
conformación del tema de la red federal metropolitana, y el otro es el proceso de aprobación de una ley federal para áreas metropolitanas, que es un trabajo que comenzamos allá por octubre, un poco antes también, de 2022. Para comenzar, me parece interesante poder reflejar algunos números que seguramente nosotros tenemos en la cabeza, pero a veces puestos todos en común, digamos, nos llaman un poquito más a la reflexión. Todos sabemos que vivimos en un mundo que es claramente un mundo urbano. El 55% de la población del planeta hoy vive en ciudades, pero, digamos, una novedad que por ahí ustedes no tienen es el 33% de la población mundial, o sea, 1 de cada 3 vive en áreas metropolitanas. De acuerdo a la Homo Habitat de 2020, hay 1.934 áreas metropolitanas en el mundo de más de 300.000 habitantes. Sería el caso de esta área metropolitana. Y esas 1.934 áreas metropolitanas son responsables del 60% del Producto Bruto Global, ¿no? Esto hay que ver el impacto que tienen en la economía global las áreas metropolitanas, ¿no? O sea, tiene impactos positivos. Fabio habló de algunas externalidades positivas, y también tiene algunos impactos que son negativos y sobre los cuales tenemos nosotros que pensar la gestión, ¿no? O sea, estas 1.934 áreas metropolitanas son responsables del 60% del consumo de energía, del 70% de los gases de efecto invernadero, del 50% de los residuos, y también albergan a aproximadamente 1.000 millones de pobres humanos, ¿no? Entonces, esos son temas que, junto con los temas de las nuevas agendas internacionales, la nueva agenda urbana, la agenda de los ODS, también nos genera presión a la gestión como para encarar esta nueva mirada que significa este crecimiento que Fabio refirió de la mancha metropolitana, que es el que nos implica pensar en un cambio de escala de la gestión. O sea, pasar de la escala, en algunos temas, obviamente, de la escala municipal a la escala metropolitana. Argentina no es extraña, digamos, a esta tendencia, todo lo contrario. Vamos a ver que en Argentina los números globales están mucho más estallados, por así decirlo. Nosotros tenemos el 92% de población urbana, somos el país de América Latina que tiene mayor cantidad de población urbana, y en el caso de Argentina, el 60% de la población vive en áreas metropolitanas. 30 millones de argentinos viven en áreas metropolitanas hoy. Tenemos 15 de esas 1.934 áreas metropolitanas, y de los 2.304 gobiernos locales que hay en Argentina, el 15% de esos gobiernos locales está involucrado en un área metropolitana, ¿no? Para ver un poco la importancia y el contexto. ¿Por qué nosotros tomamos el tema de las áreas metropolitanas como un tema prioritario dentro de la agenda pública? Primero, porque es un tema que habitualmente no se aborda. No tenemos claramente un área dentro del gobierno nacional que trabaje en las áreas metropolitanas como sí hay con el tema de los gobiernos locales. Y esto tiene que ver con un primer tema que nosotros ponemos acá, que es la cuestión de la ausencia de legalidad. No tenemos ni una cláusula constitucional ni una legislación nacional que defina el hecho de las áreas metropolitanas, ni que tampoco favorezca la institucionalización de las experiencias de cooperación. Entonces, este es el problema base que en su momento el diputado Fabio Quedas, junto con algunas organizaciones de la sociedad civil, digamos, se propusieron tratar de encontrarle una solución a través del proyecto de ley. Este problema trae, en principio, otros 3 problemas agregados, 4 problemas que son los que yo planteo acá. O sea, al no existir
el sujeto metropolitano como sujeto de la política, en general nosotros vamos a tener institucionalización de las experiencias que van a tener una debilidad, porque no se basan en ninguna ley nacional ni en la Constitución. Hay, obviamente, como no son sujetos de la acción política, también el financiamiento va a ser insuficiente. En general, las experiencias que se generan con pocos espacios para la articulación y la participación con la sociedad civil, y eso de alguna manera también les resta en términos de legitimidad. Y después hay un tema para pensar las áreas metropolitanas que también es común a todos los gobiernos locales en Argentina, que es la carencia de equipos técnicos para el desarrollo de planes, para la planificación, esto que mencionaba Fabio como una cuestión importante de tener en cuenta. Entonces, este es el contexto, y en este contexto nosotros lo que comenzamos a plantear en 2022, en ocasión del Día Mundial Metropolitano, o sea, el 7 de octubre se festeja anualmente, se celebra el Día Mundial Metropolitano. Fabio en ese momento tenía un proyecto de ley de financiamiento de áreas metropolitanas del interior, y el diputado Juan Martín, exdiputado que actualmente es secretario de Ambiente de la provincia de Santa Fe, tenía un proyecto de ley de áreas metropolitanas del interior, y lo que decidimos en común con Ciudadanía Metropolitana es comenzar un proceso participativo de debate para generar los lineamientos de una ley federal de área metropolitana. Porque una cosa que yo no mencioné es la cuestión federal, no es un impedimento para la sanción de una ley de presupuestos mínimos para áreas metropolitanas, porque si tomamos el caso de los otros dos grandes estados federales de América Latina, que son Brasil y México, tienen, por un lado, Brasil tiene desde el 2015 el Estatuto de las Metrópolis como un lineamiento para institucionalizar las áreas metropolitanas, y en el caso de México ha tenido un fondo federal de apoyo a las áreas metropolitanas y tiene 2 capítulos enteros dentro de la Ley de Ordenamiento Territorial Federal que refieren a la forma de intervención de las áreas metropolitanas. Nosotros no tenemos nada de eso, y lo que estamos planteando es entonces establecer un marco normativo nacional que impulse y promueva el hecho metropolitano. La primera reunión la hicimos, como yo les comentaba, en octubre de 2022. Congregamos en la Cámara de Diputados de la Nación a más de 40 especialistas y actores políticos de las áreas metropolitanas, actores de lo metropolitano, en el Congreso de la Nación para evaluar cuál es el estado del debate sobre el tema de la institucionalidad metropolitana. Producto de esa discusión, con 40, son esas 2 primeras imágenes, se establecieron 5 o 6 lineamientos base que son los que nosotros comenzamos a trabajar a lo largo de un año. Fíjense cuáles son esos lineamientos. O sea, la necesidad de generar incentivos que promuevan el financiamiento de las áreas metropolitanas, la idea de institucionalizar hacia una gobernanza metropolitana, la idea de generar datos, porque otro de los grandes problemas cuando queremos intervenir en territorio metropolitano es que no tenemos datos. Todavía el INDEC no ha sacado los datos por localidad, entonces ni siquiera sabemos hoy a ciencia cierta en la mayoría de las áreas metropolitanas cuántos son los habitantes, ni que hablar del tema del Producto Bruto Geográfico. La idea de la planificación, o sea, la gestión en las áreas metropolitanas tiene que estar presidida por una planificación, un plan estratégico metropolitano. Y después el rol clave de los municipios, o sea, como en algún momento planteó Fabio, no se trata acá de una cuestión de competencias, ni de quitarle capacidad decisoria a los municipios, sino todo lo contrario. O sea, los municipios tienen un rol clave y la cuestión de la autonomía también fue en este proceso una cuestión que tuvimos en cuenta de la autonomía municipal, ¿no? Al elaborar los lineamientos del proyecto de ley. Rápidamente, luego de eso vino una segunda reunión en la legislatura de la
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros tratamos de darle prioridad a los espacios legislativos para la construcción de estos consensos públicos privados alrededor de la ley de áreas metropolitanas, porque son los espacios que expresan la diversidad. Entonces, siempre hemos trabajado con los legislativos. El segundo encuentro se hizo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, como mencioné, y comenzamos a analizar en profundidad con otros expertos convocados al efecto cuáles eran el alcance de los principales lineamientos que debían volcarse en un proyecto de ley. En el caso de la segunda reunión, trabajamos la delimitación o la definición de las áreas, el financiamiento, los tipos de financiamiento, y en particular abordamos el caso del AMBA. Quiero detenerme en uno de los ejes que después tomamos en el tema de la elaboración del proyecto de ley, es la definición de área metropolitana. Nosotros no tenemos una definición pública en Argentina sobre lo que las áreas metropolitanas significan. Sobre eso hay un gran debate, ¿no? Porque, digamos, hay que ver si tomamos un criterio físico o si tomamos un criterio funcional. O sea, esto que mencionaba Fabio, de hasta dónde la gente digamos, se movía en sus actividades diarias. Obviamente terminamos tomando una definición amplia, que es esta definición, no la física, sino la definición de área urbana funcional para el proyecto de ley, porque en Argentina la única definición que tenemos es la definición de aglomerado urbano, que es una definición que no corresponde a los parámetros actuales del debate internacional sobre el tema de las áreas metropolitanas. No, cuando hablamos de aglomerado urbano estamos hablando solamente de allí hasta donde llega la conurbación, los edificios, uno a otro pegados, y hoy el tema, la idea de las áreas metropolitanas es una idea que va más hacia el criterio funcional y hacia el criterio físico. Seguimos y tratamos de comenzar a federalizar el debate, si bien muchos participaban. De hecho, la coordinación del Gran Jujuy, Bruno, ha estado presente y aportando en todos estos encuentros que yo les voy a reflejar. El tercer encuentro fue en Santa Fe y tomamos también digamos, las distintas tipologías de áreas metropolitanas. Tratamos de reflexionar, en este caso, con funcionarios de ONU Hábitat que vienen trabajando el tema de las áreas metropolitanas de frontera en Estados Unidos, entre Estados Unidos y México, la triple frontera en el caso de Argentina. Reflexionamos cómo debería ser el tratamiento de las áreas metropolitanas transfronterizas, porque nosotros que queremos legislar sobre el tema de las áreas metropolitanas, no solamente tenemos áreas metropolitanas que se encuentran, como es el caso de ustedes, dentro de una misma provincia, sino que tenemos muchos casos de áreas metropolitanas que se encuentran en el territorio de dos provincias distintas, y en el caso, por ejemplo, de Posadas Encarnación, donde hay una experiencia de cooperación metropolitana, es un área metropolitana transnacional. Entonces también pusimos un debate cuáles eran los parámetros para esas áreas metropolitanas, y esto está contenido después en el proyecto de ley que se presentó. Y hablamos, en el caso del encuentro de Santa Fe, sobre uno de los dos casos donde tenemos una ley provincial de áreas metropolitanas, que es el caso de la provincia de Santa Fe. Santa Fe tiene una ley provincial que regula las áreas metropolitanas desde el año 2016, y entonces tratamos de evaluar en esta reunión cuáles eran los avances y cuáles eran las desventajas que había demostrado a lo largo de 9 años la experiencia de la ley de Santa Fe, obviamente con resultados muy plausibles. Catamarca es la otra provincia que tiene un marco normativo, pero se da la paradoja que en este momento no hay ninguna experiencia que se esté contemplada en esta ley. Y lo que nosotros vemos, y esto para comentárselo a ustedes, porque yo creo que es un elemento que va a incentivar el tratamiento parlamentario del proyecto de ley que presentó Fabio, es digamos, el tema metropolitano. En el último año ha entrado en ebullición. Hoy hay 2 legislaturas, 3 legislaturas, les diría, que están tratando leyes marco de áreas metropolitanas. La legislatura de Entre Ríos, la legislatura de Tucumán, y en el caso de Santa Fe está tratando de hacer una revisión de la ley del 2015 para que más cantidad de áreas metropolitanas puedan
acceder a una institucionalización. En el cuarto encuentro lo hicimos en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Trabajamos precisamente el tema de los alcances de la autonomía municipal. Hay provincias, ustedes saben, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Mendoza o la propia provincia de Santa Fe, que no han consagrado la autonomía municipal del 123 de la Constitución Nacional en sus propias constituciones, con lo que hizo significaba una limitación que teníamos que tener en cuenta al momento de pensar el proyecto de ley federal de áreas metropolitanas. Trabajamos también en esta reunión el tema de los dispositivos temáticos, o sea, los organismos sectoriales, que ya pueden ser de transporte, fundamentalmente en el caso de Argentina, son los de disposición final de residuos, digamos, ver la experiencia de cómo se habían conformado esos entes y cómo contribuían de alguna manera en términos de dar una respuesta de gobernabilidad al territorio. En septiembre del 2023, en la siguiente reunión, que fue una reunión híbrida también, porque nosotros queríamos contar con la visión de las experiencias de las áreas metropolitanas del interior, trabajamos las organizaciones más los asesores de los diputados nacionales en esta reunión para ver cuáles eran desde la mirada de los legisladores y de los asesores los limitantes, los condicionantes, o cuáles eran las características que tenía que tener el tratamiento de determinados temas que nosotros íbamos a incluir en el marco de la ley. Esta reunión que se hizo en CIPEC, que es otra de las organizaciones que está trabajando en este colectivo de organizaciones que estamos impulsando el debate metropolitano, trabajó sobre cuatro ejes, que eran los que para nosotros, tres ejes que tenían que ver con el tema de los contenidos de la ley, y un cuarto eje que era el eje que teníamos que tener en cuenta porque eran los obstáculos que podían presentarse al momento de pensar una ley marco. Los tres ejes que trabajamos eran delimitación de las áreas, responsabilidades docentes y estructura y financiamiento de los organismos metropolitanos. Esto lo trabajamos con asesores de diputados nacionales y de senadores nacionales que vienen trabajando temáticas urbanas, y esto dio un documento que ahora vamos a ver. No, vuelvo atrás. El paso siguiente que hicimos fue en octubre, yo les mencioné el Día Mundial Metropolitano. Nosotros hay una asociación de 180 áreas metropolitanas en el mundo, que es Metrópolis, que congrega a las 180 áreas metropolitanas que tienen más de 1 millón de habitantes, y hace 2 años este grupo de organizaciones viene celebrando en Argentina el Día Mundial Metropolitano. En este caso, en octubre de 2023, nosotros hicimos junto a la AMB, que es el área metropolitana de Barcelona, Metrópolis y ONU Habitat, la Agencia de Naciones Unidas para el Hábitat, la celebración del Día Mundial Metropolitano en Argentina en el Senado de la Nación con la Comisión de Asuntos Municipales, y se dio una paradoja, por eso yo celebro este espacio. Era la primera vez, esa foto que ustedes ven abajo, la anteúltima, era la primera vez que 5 coordinadores de áreas metropolitanas de Argentina se juntaban a discutir temas que son comunes. O sea, nosotros cuando hablamos individualmente con cada uno de ellos, vemos que los temas de las áreas metropolitanas son comunes, que pueden tener respuesta común, que cada uno construye a partir de su experiencia, de su realidad, pero sin embargo no hay un espacio como para compartir qué es lo que cada uno está haciendo. La primera vez que se juntaron fue a instancias nuestras en el Senado, y de esa reunión fue donde salió la idea de generar una red federal metropolitana. Y no salió de las organizaciones,
sino que salió precisamente a propuesta de los coordinadores de las áreas metropolitanas. En noviembre de 2023 presentamos las 5 organizaciones, que son estas 2 primeras fotos, el primer informe de avance, con el resultado de todo lo que se había debatido en este proceso y los principales lineamientos que para nosotros debía contener esa ley. Rápidamente, en materia de limitación de áreas, creíamos que la ley tenía que tener un criterio amplio que contemplase la cuestión del desplazamiento, la cuestión de la movilidad, la cuestión de la funcionalidad y no la cuestión física. Y en cuanto a la estructura, establecimos una serie de parámetros, muchos de los cuales ustedes en el GAFUI tienen contemplados. Básicamente también la idea del Parlamento, porque los legislativos al momento de tratar de promover la coordinación normativa, también construyen institucionalidad metropolitana. Entonces, era importante incorporar esa figura que ustedes tienen incorporada en los marcos de convenio, y esto también lo planteamos en el tema de la ley, la importancia de la participación ciudadana como discurso. Muchas veces vemos los espacios de participación ciudadana como un peso en materia de un proceso de definición de una política pública, y es todo lo contrario. Y acá también, de nuevo, vuelvo a la experiencia del Gran Jujuy. El laboratorio que ustedes han conformado junto a la universidad es un gran recurso, ¿no?, frente a un panorama de problemas de financiamiento. Bueno, muchas de esas cuestiones están contenidas en el documento que las 5 organizaciones que impulsamos el proceso presentamos a los diputados, y entonces llegamos finalmente a diciembre de 2023, donde el diputado Fabio Pedras, junto con el diputado Juan Martín y con el diputado Daniel Arroyo, toman gran parte de las recomendaciones que habían salido de este proceso, que además ellos mismos impulsaron, y presentan un proyecto de ley para áreas metropolitanas que tiene básicamente 3 cuestiones fundamentales. En primer lugar, la definición de áreas metropolitanas, o sea, esto que nosotros veníamos proponiendo de contar con una definición que fuera lo suficientemente amplia para amparar a todas las tipologías de área metropolitana que se dan en el territorio argentino, y que respondiera al criterio funcional. En segundo lugar, la creación de un registro de áreas metropolitanas, ¿no?, porque uno de los temas que habíamos mencionado al comienzo era que el Estado no tenía, hoy si nosotros analizamos el organigrama del Estado Nacional o tratamos de rastrear políticas para las áreas metropolitanas, nos vamos a encontrar que hay un poquito, y hoy les diría que nada, porque el único programa que existía, que financiaba y cooperaba con el tema de las áreas metropolitanas, que era el programa DAMI, Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior, hoy no está activo. Entonces, la idea era generar un registro en el Ministerio del Interior, en la Secretaría del Interior, que diera cuenta del fenómeno de las áreas metropolitanas en un proceso de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. O sea, los municipios que, como el caso de San Salvador de Jujuy, Yala, Palpalá y San Antonio, han decidido avanzar en un modelo de coordinación y de cooperación regional, se presentan ante el registro y a partir de ahí son sujetos de las políticas públicas que en este sentido el registro proponga para las áreas metropolitanas, porque la idea del registro no era solamente una cuestión de contabilizar cuántas áreas metropolitanas se habían constituido, sino que la idea es que haya incentivos, que haya aportes, que haya capacitaciones, que haya construcción de datos, que es un tema fundamental en materia de políticas públicas. Entonces, todo eso en el proyecto de ley está en cabeza de este registro de áreas metropolitanas,
Y finalmente, la otra cuestión importante que había salido de las primeras reuniones era precisamente la creación de un fondo federal metropolitano, un fondo que financiase proyectos de las áreas metropolitanas, que fuera un fondo solidario entre nación, provincias y los municipios, y que atendiera fundamentalmente cuestiones estructurales. O sea, nosotros cuando hablamos de los temas metropolitanos, y esto también lo mencionó Fabio, tiene una escala que excede mucho lo que son las posibilidades de los gobiernos locales. Entonces, estos son los principales ejes que tiene el proyecto presentado por Fabio, Juan Martín y Daniel Arroyo, que además tiene, digamos, no es el proyecto de un bloque, sino que son diputados de dos bloques distintos los que han llegado a un acuerdo y los que están acompañando este proceso de 2022. Ahora sí. Bueno, producto de este proceso, para consolidar este proceso que venimos llevando adelante, y como resultado de la reunión del Senado de 2022, las organizaciones en febrero del 2024 lanzamos una convocatoria a la Red Federal Metropolitana. En ese momento, la mayoría de las organizaciones que veníamos impulsando el proceso éramos organizaciones del área metropolitana de Buenos Aires, y nosotros lo que empezamos a ver es que había muchas iniciativas de organizaciones de la sociedad civil similares en el interior del país. Entonces lanzamos una convocatoria a esas organizaciones, Carta Metropolitana en Rosario, Ibatín en Tucumán, Nueva Córdoba en Córdoba, y estamos en proceso de constitución de esa red, fundamentalmente con 5 objetivos. Comunicar el tema metropolitano, que es un tema ausente no solo en la agenda pública, sino también en la agenda de los medios, ¿no? Es muy raro encontrar noticias sobre áreas metropolitanas. Profundizar el proceso de incidencia. Nosotros queremos que esta ley salga, y en este sentido hemos tenido la semana pasada una acción dentro de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Diputados, que abrió una agenda pública para ver cuáles eran los temas prioritarios para el tratamiento este año de esa comisión, y más de 25 organizaciones de todo el país fuimos a exponer acerca de la importancia de tratar el tema de la ley de áreas metropolitanas que estaba en esa comisión. O sea que ya estamos haciendo acciones de incidencia sin haber conformado todavía la ley. Vamos a trabajar en materia de investigación, capacitación y asistencia a gobiernos locales, siempre desde una mirada de una red multiactoral, actores públicos, actores legislativos, actores de la sociedad civil y académicos, que puedan construir soluciones en común para los problemas que también son comunes. ¿Qué tenemos para adelante? Fundamentalmente, en los próximos 2 meses vamos a hacer la presentación de esta red. Estamos todavía tejiendo, que estamos conformando, porque estamos recorriendo el interior del país buscando nuevos actores para darle mayor potencia a nuestro mensaje. Y porque además, como bien planteaba Fabio, el tema metropolitano no es un problema de la esfera técnica, porque hay respuesta, es un tema que está muy debatido, pero es un tema que está poco ejecutado. En segundo lugar, como objetivo de la red, lo que nos proponemos para este segundo semestre del 2024 es impulsar el tratamiento del proyecto de ley que está con iniciativa parlamentaria en la Cámara de Diputados. En tercer término, ya lo estamos haciendo, este tema también, es acompañar el debate de las legislaturas provinciales. Nosotros estuvimos la semana pasada
con el diputado Jorge Mayer, que es el diputado que presentó el proyecto de ley en Entre Ríos y que ya está tratando la comisión, y vamos a estar en una audiencia pública que va a ser la comisión para ver cuál es la opinión de la ciudadanía en el próximo mes. Y también estuvimos, la última foto, con dos diputados de Tucumán que tienen sendas iniciativas que también están en tratamiento en la legislatura de Tucumán, que son Manuel Courel y Javier, se me perdió el apellido ahora. Bueno, hemos estado con ellos en Tucumán y estamos en este momento también viendo de qué manera podemos apoyar los dos proyectos que ellos tienen de ley presentados. Y finalmente, lo que nos estamos planteando es hacer una gran celebración federal del Día Mundial Metropolitano en el mes de octubre, que no sea en Buenos Aires, que sea en alguna de las ciudades del interior, donde podamos exponer y compartir los avances que cada una de las áreas metropolitanas han estado realizando, exponer nuestra mirada. Hay mucha producción académica y científica sobre hacia dónde tienen que ir. Entonces, nuestro compromiso fundamental es construir ese espacio de diálogo entre los distintos actores del ejecutivo, de los ejecutivos, de los legislativos y los actores académicos, ¿no? Nuestro principal compromiso es ese, y tratar de facilitar también la cooperación y la ayuda de los organismos internacionales que se dedican a temas de áreas metropolitanas, que habitualmente participan de nuestras convocatorias. Entonces, esta es la agenda que tenemos para el segundo semestre. Seguramente yo confío que vamos a lograr poner en tratamiento el proyecto de ley, que sin lugar a dudas este proyecto va a redundar en beneficio de todos, de los ciudadanos fundamentalmente, porque de lo que se trata de cuando hablamos de áreas metropolitanas no es de generar mayores niveles o nuevos niveles de gobierno, sino de encontrar soluciones que le mejoren la vida a los habitantes de estos territorios difusos. Muchas gracias. Escuchando la presentación de Claudio Aguilera, presidente de Ciudadanía Metropolitana. Invitamos a los expositores, señor intendente, a hacer el cierre de esta jornada. Fabio Quirlas, por favor. Claudio Aguilera, intendente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, arquitecto Raúl Jorge. Bueno, yo tengo como un ejercicio muy grande en las aperturas. No sé si el cierre con tango hace un chan-chan, pero ese chan-chan que de alguna manera la revolución, el afecto a tanto aporte, obviamente que nos ofrecemos para ese 23 de octubre para poder hacer una compra. 7, perdón. El 7 de octubre, poder ser la sede para poder hacer ese encuentro nacional con todos los avances de las regiones metropolitanas del país. Y si no, estaremos donde debemos estar para hacer el soporte a lo que venimos trabajando incipientemente acá en el Gran Jujuy.
agradecerle esta presencia, estos aportes, los seguimos con las redes, un poco con lo que viven produciendo ustedes como una actitud permanente de creer en los municipios, el poder local, como el ámbito donde se deben desarrollar verdaderamente las grandes transformaciones de la vida de conciudadanos y vecinos en todo el país. Así que mi agradecimiento en nombre de los 4 intendentes que conformamos esta región, de todos los cuadros técnicos que están acá y nos han acompañado en la fecha. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, yo, para cerrar, les voy a contar una pequeña historia. Resulta que yo tengo 59 años, nací en el año 65, y en el año 82, cuando ocurrieron los sucesos de Malvinas y la apertura democrática posterior, o sea, la apertura de la vida política primero y las elecciones posteriores, por influencia de una persona, yo me acerqué al radicalismo, por influencia de una persona me empecé a incorporar al estudio de temas locales. Y en esa época, acá hay algunas personas que seguramente van a comprender mejor lo que yo quiero decir. Que una persona se preocupara porque el semáforo anduviera bien, o porque en la esquina la rampa le permitiera a las madres bajar el carrito bien, al lado de las grandes causas que envolvían la política del momento, ocupar a la Junta, ver qué hacíamos con el Fondo Monetario, el conflicto con Chile, etc., voy a permitir una licencia. Parecían boludeces. Es decir, el semáforo, la rampa, etcétera, al lado de esas grandes causas que todo lo envolvían, y la persona que me inspiraba a mí, que era un militante partidario, me decía, todo eso va a pasar y la madre va a seguir necesitando la rampa. Me dijo, vos seguí estudiando los temas locales. La gente va a seguir necesitando que el semáforo combine bien, la gente va a seguir necesitando espacios verdes, las nuevas parejas van a seguir necesitando adquirir o tener acceso a un inmueble, las personas, las ciudades van a seguir necesitando modelar su temperatura con el arbolado. Pero eso, imagínate que yo en el grupo, aparte yo 18 años, no era una persona grande, todos mis congéneres consideraban que transformar el mundo era otra cosa, más hollywoodense. Y yo descubrí que transformar el mundo es transformar la vida cotidiana de las personas. Que la persona que en vez de tardar 30 minutos al volver al trabajo tarda 15, y esos 15 se lo puede dedicar a su hijo, a ver a Boca, a jugar un truco con los amigos, etc., son muy importantes porque son 15 todos los días. Que la persona que en algún momento pueda respirar un aire mejor es evitarse un cáncer de pulmón dentro de 30 años. O que una ciudad baje, todo esto que estoy diciendo son cosas que han pasado en alguna ciudad. Hay ciudades que en 20 años bajaron a la mitad sus accidentes de tránsito. Hay ciudades donde no se podía vivir, el ejemplo es Medellín, por ejemplo, y donde hoy vivir es una cosa mucho mejor que el promedio de la ciudad latinoamericana. La dimensión política de la convivencia es muy subestimada. Cuando nosotros nos dedicamos a las áreas metropolitanas, no es porque queremos hacer cosas menores. Para nosotros las cosas de la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas son cosas mayores. A mí me interesa que una madre pueda inscribir a su hijo en la escuela infantil a 300 metros de su casa y no tenga que hacer 2 kilómetros. A mí me importa que la gente no se caiga y se rompa la cadena que se da en las veredas de su ciudad. A mí me importa. Y yo creo que una parte de la legitimación política que la Argentina vivió y que terminó en resultados tan profundamente adversos a la política tradicional, con el crecimiento de la política, ha tenido que ver con el nivel de burocratización que nosotros hemos adquirido. Esa sensación de que somos unos burócratas que nos preocupan solo cosas que no impactan en la vida cotidiana. Y lo metropolitano es muy burocrático en algún sentido,
pero es el sello de nuestro compromiso con la vida cotidiana de ese 60% de argentinos que todos los días para ir a trabajar tienen que tomar un colectivo, y que si la frecuencia es lógica, tu vida puede ser más feliz que si la frecuencia no es lógica, que si la ciudad está iluminada va a tener un proyecto de inseguridad que si no está iluminada, que si puede confiar o no puede confiar en los servicios. La causa metropolitana no es una causa burocrática, es una causa que por detrás tiene a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Muchas gracias. En nombre de las autoridades y organizadoras de este evento, queremos agradecer a los disertantes y a todos quienes han asistido por su participación a este conversatorio. Esperamos que la experiencia compartida nos sirva como herramienta para el progreso y la colaboración en nuestras ciudades. Gracias, que tengan un muy buen día.